Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello. Buenas días, noches, depende de cuando lo estéis viendo, los que nos veáis por YouTube o por cualquier otra forma. Bienvenidos una vez más a esta charrada que hacemos desde la plataforma progresista de Zaragoza. Hoy vamos a tratar el tema de las políticas de lucha contra la pobreza y la desigualdad que tiene el gobierno progresista. Contamos con un invitado de lujo, que es Pau María Closeo, que os voy a presentar brevemente, aunque bastante gente lo conoceréis. Él nació en Ibiza. Yo diría que es un poco ciudadano del mundo, porque, por ejemplo, estudió en Barcelona, se doctoró en Madrid, luego sacó el máster, me parece que por uno en Chicago, me parece que fue. Y él es sociólogo y es un gran especialista en temas yo creo que ha tocado fundamentalmente temas. El tema de la sociología de la familia, ha tocado bastante el tema de los adolescentes, las influencias que tienen con la droga, con la bebida y con la droga, las relaciones, los estados negativos, etcétera. Ha estudiado mucho sobre los estados de bienestar, sobre su crisis y sobre las transiciones que está habiendo en todos ellos, y sobre el tema de la pobreza en las personas vulnerables, especialmente en los niños. Él ha sido investigador en ha colaborado con distintas como UNICEF, tiene varios libros publicados y multitud de artículos. Y en un momento dado, cuando llega el primer gobierno de Sánchez, es llamado por y está en el Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, primero como director general y después pasa a ser el Alto Comisionado. En abril del 2019 se presenta por Zaragoza, porque está de profesor de sociología en la Universidad de Zaragoza. Se presenta por el Partido Socialista Obrero Español. Y desde entonces ha estado trabajando en el Congreso y en estos momentos creo que eres el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. Bueno, pues ahora lo que yo le pediría a él, después de agradecer mucho que esté con nosotros, sé que esta tarde ha tenido incluso sesión en el Congreso de Diputados, no sesión general, sino sesión de la comisión, y ha hecho un esfuerzo por estar con nosotros. Entonces, os lo agradecemos mucho y nos gustaría que empezases, Pau, contándonos un poco cómo está el estado en España de estos temas de la pobreza y de la desigualdad y cómo está el cumplimiento del programa del gobierno progresista. Cuando quieras, Pau. Pues nada, muchísimas gracias. Es un placer estar con vosotros. Es un placer charlar de estos temas. Son temas que me han ocupado durante mucho tiempo a nivel académico. Algunos los he tratado con personas que están ahora pues en esta tertulia. Ángel, Miguel, pues han sido personas con las que he discutido muchísimo discutido en el buen sentido. Hablado, debatido, a veces incluso discrepado sobre estos temas, pero por las que siento un afecto muy grande, ¿no? Entonces, bueno, yo os hablo de un tema evidentemente que me resulta muy familiar, tanto a nivel académico como a nivel político, porque, digamos, mis acercamientos a la política desde hace muchos años siempre han sido acercamientos como experto en este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, Miguel Miranda, que está aquí, pues propició mi acercamiento al PSOE de Aragón para ayudar en cuestiones sociales, en un grupo de trabajo fantástico sobre política social que teníamos y que de alguna manera pues fue uno de mis ritos iniciáticos, ¿no?, de incorporación a la vida política, ¿no? Evidentemente, yo soy un académico, pero también soy una persona de izquierdas, que ha sido una persona de izquierdas desde que tengo uso de la razón, y me ha resultado muy difícil, muy fácil, pues ocuparme de estos temas de desigualdad y de pobreza, porque
bueno, no escapará a nadie que la igualdad está en el centro del discurso de la izquierda, ¿no? Yo creo que era Norberto Bobbio, un politólogo, que decía que la lucha por la igualdad ha sido históricamente la principal razón de ser de la izquierda, ¿no? Eso no quiere decir que, digamos que, bueno, planteamientos de lucha contra la desigualdad pueden haber existido en otras fuerzas políticas, pero evidentemente han ocupado un lugar central en el discurso de izquierdas. Reducir la desigualdad, erradicar sus formas más extremas, luchando contra la pobreza o reduciendo las consecuencias de la desigualdad y la pobreza, ¿no? Entonces, lo sabéis, una de las premisas básicas del pensamiento de izquierdas es que, a grandes rasgos, los seres humanos nacen iguales y la sociedad los hace desiguales, ¿no? Por ejemplo, la premisa del discurso sobre el origen de la desigualdad entre los seres humanos de Rousseau, ¿no? La sociedad, a través de la división del trabajo, impone unas estructuras sobre el estado de la naturaleza que producen desigualdad, que producen una desigualdad que de otro modo no existiría, ¿no? Y esto está en el pensamiento marxista también. Marx se refiere en particular a un comunismo primitivo que desaparece en estadios posteriores de la civilización como producto de, bueno, transformaciones tecnológicas de la infraestructura económica que generan desigualdad, y en el último estadio, en el capitalismo, pues generan desigualdad fundamentalmente en la explotación de mercado, ¿no? Más tarde, el pensamiento republicano, bueno, pues ha sostenido de manera continua que no hay verdadera libertad, ¿no? Dentro de los valores republicanos no hay verdadera libertad sin igualdad, ¿no? La igualdad es un principio básico para sostener la libertad, ¿no? Tampoco hay dignidad en la pobreza, ¿no? Frente a ciertos discursos religiosos, de matriz religiosa, que vienen a sostener que, bueno, pues, los pobres, la situación de pobreza es digna, pues la izquierda ha insistido fundamentalmente en que la pobreza no es digna en sí misma. Digamos, la pobreza se vive generalmente como humillación, como vergüenza que se prefiere esconder, y la izquierda nunca se ha conformado en proclamar la dignidad de los pobres, sino que ha luchado por transformar la situación de pobreza, ¿no? Entonces yo, bueno, me acerco fundamentalmente al proyecto progresista, en este caso al Partido Socialista, en 2014, cuando bueno, Pedro Sánchez estaba en su primera etapa, y por mediación fundamentalmente de María Luisa Carcedo, la que fue ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Y desde el principio teníamos muy claro que después de todo lo que había pasado, sobre todo en la segunda etapa de Zapatero, en la segunda legislatura de Zapatero, teníamos muy claro que teníamos que convertir la lucha por la igualdad socioeconómica en bandera de enganche del proyecto socialista. Salíamos de un periodo en que las desigualdades habían crecido considerablemente en la crisis y, en cierta manera, los dispositivos para paliar las consecuencias de las desigualdades, las políticas de bienestar, de prestaciones económicas, los servicios sociales del estado de bienestar, habían sido recortados de manera muy dolorosa durante los años de la crisis. He de decir que son años en que tanto Podemos como nosotros nos ponemos a pensar en paralelo sobre la desigualdad y la pobreza. Y en este sentido, Ángel lo sabe, ¿eh? Ángel sabe que, bueno, que muchas veces pensábamos conjuntamente temas, ¿no? Evidentemente con retóricas y con énfasis distintos, pero muchas veces trabajando en la misma dirección, por ejemplo, de desarrollo de un sistema de garantía de rentas, ¿no? Podemos hablar de renta básica universal, después de garantía de ingresos o de garantía de rentas.
nosotros de ingreso mínimo vital, pero estábamos pensando en paralelo y muchas veces reuniéndonos juntos, ¿no? Yo recuerdo precisamente una reunión en la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo con especialistas, expertos que estaban asesorando a Podemos, que estaban asesorando al Partido Nacionalista Vasco, que estaban asesorando al gobierno asturiano y que bueno, en 2014 nos reunimos en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Sociales para hablar sobre nuestros distintos proyectos sobre garantía de rentas. Y de ahí salieron grandes amistades entre personas que, digamos, teníamos un papel más bien técnico dentro de los partidos políticos, ¿no? Son años en que, al margen de esta reflexión que estaba haciendo la izquierda sobre la desigualdad y sobre la pobreza, muchos académicos y también organismos no necesariamente de izquierdas o no precisamente de izquierdas iban constatando que la desigualdad estaba creciendo mucho y que era un mal negocio para las sociedades, no solo para la sociedad española, sino para otras sociedades en que estaba creciendo la desigualdad, ¿no? Estaban académicos que acreditaban que las sociedades desiguales se concentraban, los ricos se llevaban cada vez un producto, se llevaban, digamos, el producto del crecimiento económico y estaban concentrando una parte más grande del pastel. Había académicos que acreditaban que la desigualdad dañaba las oportunidades y que la pobreza se transmitía intergeneracionalmente, de padres a hijos. Había académicos que mostraban que los países más desiguales eran los que presentaban más problemas sociales, más problemas de mala salud, lo que se llamó en Estados Unidos, por ejemplo, muertes de desesperación, o sea, muertes entre la población vulnerable por adicciones, por depresiones, por consumo de fármacos, que se asociaban a situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Los países más desiguales también son los países, y han sido en los últimos años países con las tasas más altas de abandono escolar, con las tasas más altas o los deterioros más importantes de confianza social, de capital social. Digamos que estos años de entre 2010, 2017, 2018 son años en que, bueno, se cobró conciencia creciente de la importancia que tenía la desigualdad y la pobreza. Incluso organismos internacionales que nunca se habían pronunciado sobre estos temas, como la OCDE, como el Banco Mundial, incluso el Fondo Monetario Internacional, constataron que la desigualdad ralentizaba el crecimiento económico, no era buena para el crecimiento económico, ¿no? Al mismo tiempo, digamos, más en relación a mi especialización en lucha contra la pobreza, pues la Unión Europea habló mucho sobre las consecuencias negativas de la pobreza y en especial de la pobreza infantil, en fenómenos como el abandono escolar prematuro, el fracaso escolar, en fenómenos como la mala salud en la infancia, la obesidad infantil, etcétera, etcétera, ¿no? En ese contexto, digamos, de 2014, 2015, 2016, reclamar una acción más decidida de lucha contra la desigualdad por parte de la izquierda no solo contaba con buena entrada en los cuadros o en los dirigentes de los partidos de izquierda, sino que también contaba, digamos, con el beneplácito de la opinión pública, ¿no? Y desde el primer momento yo creo que el diagnóstico que hacemos la mayoría de las personas que trabajamos en estos temas, tanto partidos, yo puedo hablar fundamentalmente del Partido Socialista, pero yo creo que en Podemos, conociendo a algunas personas también básicamente coincidirían a grandes rasgos en este diagnóstico de una serie de grandes problemas, ¿no? En primer lugar, tenemos un mercado laboral que produce precariedad y bolsas importantes de pobreza laboral, es decir, de trabajadores pobres, ¿vale? Y es creciente la producción de trabajadores pobres, ¿no? Y la desigualdad que produce este mercado laboral es en buena medida resultado de lo que se llama desigualdad de rentas primarias, es decir, de las desigualdades antes de impuestos y transferencias económicas, antes de que actúe el Estado. Es decir, es una desigualdad que produce el mercado de trabajo, ¿vale? Y la pobreza laboral es la expresión más cruda de esta realidad, ¿vale? Un segundo gran problema que identificamos en esos años, yo diría que es
un estado de bienestar que no protege a los más pobres en situación de crisis. Es decir, entre 2008 y 2014 tenemos una crisis muy potente y los que caen más, es decir, es una crisis que azota a todo el mundo, pero los que caen más en sus ingresos, los que están más desprotegidos, son los sectores más precarios y vulnerables. Y se constata que las prestaciones que tiene el estado de bienestar español, fundamentalmente de carácter contributivo, no llegan a todos los lados, ¿no? Por otra parte, el desarrollo de los programas de rentas mínimas, que son programas de atención a los más vulnerables que llevan a cabo las comunidades autónomas, es muy desigual en el territorio, es muy desigual entre comunidades autónomas, ¿no? Y el resultado de todo esto es un estado de bienestar que redistribuye muy poco. Es decir, las desigualdades primarias de las que estaba hablando antes, las desigualdades primarias que genera el mercado de trabajo, son desigualdades que el estado de bienestar corrige poco y mal, ¿vale? Un tercer problema, digamos, a grandes rasgos que detectamos es el rejuvenecimiento de la pobreza. Es decir, detectamos que la pobreza se concentra cada vez más en poblaciones jóvenes, en poblaciones, digamos, familias jóvenes, hogares donde hay jóvenes, hogares donde hay niños. Y esto es un fenómeno que ocurre en buena parte de los países desarrollados, pero en España muy en particular. Es decir, tenemos mucha pobreza infantil, mucha pobreza de jóvenes y esos indicadores de pobreza además empeoran mucho entre 2008 y 2014, ¿no? El cuarto problema que detectamos es la necesidad de recuperar inversión social en servicios públicos tocados por los recortes, ¿no? Educación, sanidad y en particular servicios sociales fueron muy tocados por los recortes, muy erosionados por el gasto que se realiza desde el Estado, por la aportación que realiza el Estado, en particular, por ejemplo, en dependencia, y en ese sentido, pues la izquierda se plantea que hay que blindar estos capítulos de gastos y hay que recuperarlos, evidentemente, ¿no? Como resultado de estos procesos había aumentado considerablemente el número de personas que, a ver cómo lo digo, sí, lo digo con palabras de Philip Alstom. Philip Alstom fue un relator especial de Naciones Unidas que llega aquí en 2019 y hace un informe sobre la situación y habla fundamentalmente de que hay un número creciente en España, un número muy importante de personas que se sienten abandonadas por las administraciones públicas, de personas muy vulnerables que se sienten abandonadas, ¿no? Ante esta situación, ante estos cuatro problemas que he descrito, pues básicamente la izquierda no podía mantenerse, digamos, indiferente, ¿no? Y en ese sentido, las medidas de la izquierda, y con esto acabaré, y en todo caso me extiendo todo lo que queráis en el turno de preguntas, las medidas de la izquierda son bastante claras en estos años, desde el 2018 en que entramos el PSOE y el 2019 cuando se firma el acuerdo con Podemos, pues aparecen toda una serie de líneas de actuación muy perfiladas, ¿no? Frente a un mercado de trabajo, por ejemplo, que produce desigualdad, como he dicho antes, desde el proyecto progresista se apuesta por más concertación social, por más negociación colectiva y por una subida del salario mínimo interprofesional, ¿no? Frente a un estado de bienestar que no protege a los más pobres, que no redistribuye, pues impulsamos políticas de garantías de rentas, en particular el ingreso mínimo vital, que ya digo, yo en el ingreso mínimo vital he estado trabajando desde 2014. Y lo he discutido, entre otras, con Ángela aquí, ¿no? Y también se impulsan medidas contra la pobreza energética desde que entramos en 2018. Ahora, en los últimos presupuestos, ha aumentado el IPREM, que como sabéis es muy importante para actualizar prestaciones para colectivos muy vulnerables. Recuerdo yo en esos años, digamos, anteriores a la entrada del gobierno, que utilizábamos mucho la palabra recalibrar el estado de bienestar. Es decir, éramos conscientes de que durante los gobiernos del PSOE
en la década de los 80 y los 90 se habían hecho avances sociales importantes, avances sociales en pensiones fundamentalmente o en el sistema sanitario, pero había que rellenar las lagunas de desprotección que el estado de bienestar no atendía de manera adecuada o a las que no estaba llevando de manera adecuada, ¿no? En ese sentido, de nuevo, frente al rejuvenecimiento de la pobreza, pues creemos que es muy importante pues, abordar ciertas cuestiones del mercado de trabajo, fundamentalmente la temporalidad que afecta a los más jóvenes, cuestiones que tienen que ver con las políticas de vivienda, protección a los inquilinos, es decir, los jóvenes tienen una concentración muy alta de vivienda en alquiler, y mejora de inversiones en infancia, ¿no? Inicialmente, yo desde el comisionado impulsé la mejora de las prestaciones por hijo a cargo y después, en los nuevos presupuestos, ha habido un avance muy importante en inversiones en educación, ¿no? Y frente a la austeridad, pues básicamente la receta era recuperación de gasto, ¿no? Mejora sustancial de gasto en educación, sobre todo en políticas que favorecen la educación, recuperación de la inversión en programas de ayuda a la dependencia. Recuerdo que nosotros sin presupuesto, recordad que en la primera etapa de gobierno socialista en 2018-2019, pues básicamente trabajábamos con el presupuesto de Montoro, pero con el presupuesto de Montoro pues también recuperamos, por ejemplo, las cotizaciones para las cuidadoras no profesionales, ¿no? Que es una medida digamos, que había recortado el PP, ¿no? Muchas otras medidas sociales han estado vinculadas a la crisis del COVID. El gobierno yo creo que ha demostrado su voluntad de no dejar a nadie atrás. Y yo diría que, más allá del eslogan este de no dejar a nadie atrás, yo creo que tan importante como este, o incluso más, es la idea de que la ciudadanía, bueno, pues ante una situación angustiante desde el punto de vista económica, pues no sintiera el miedo que supone, bueno, pues enfrentarse a bueno, situaciones muy complicadas en su vida cotidiana, ¿no? Y evidentemente esto no se consigue siempre de manera plena. El despliegue de las medidas de los ERTES, del ingreso mínimo vital, ha presentado problemas. Es evidente que podemos hablar de esos problemas, o sea, tienen sus orígenes, y yo ahora soy ponente del PSOE en la ley del ingreso mínimo vital que se está tramitando, y son problemas que estamos abordando. Pero yo, con todos los problemas que puede tener el ingreso mínimo vital, solo me gustaría recordar que hoy, a día de hoy, hay más beneficiarios del ingreso mínimo vital que de rentas mínimas había al inicio de la crisis de 2008, a los que hay que sumar los beneficiarios que todavía están adscritos a las rentas mínimas autonómicas. Es decir, que entre la población más pobre, pues probablemente hay cerca del doble de beneficiarios de una renta pública de garantía de ingresos de los que había al inicio de la crisis anterior, ¿no? Y acabo con esto, recordando que estamos bueno, pues a inicios de la legislatura, no ha transcurrido ni una tercera parte de la legislatura, y en el terreno social se han hecho muchísimas cosas previstas en el acuerdo de gobierno. Llegarán más en materia de legislación laboral, claves para luchar contra la precariedad, claves para luchar contra la desigualdad que decía yo antes que produce el mercado laboral. Tienen que llegar más en materia de vivienda para evitar que un bien básico como la vivienda detraiga recursos a familias con menos ingresos, y llegarán muchos ajustes en medidas ya adoptadas. Y con esto acabo, porque digamos que para asegurar la cobertura y el buen funcionamiento de las políticas hay que ser capaz de reconocer que las cosas a veces no funcionan de buenas a primeras o podrían llegar a funcionar mejor. Y hay que revisar y adaptar, ¿vale? Y una de las cosas que yo creo que se entienden mejor en los últimos años en los equipos técnicos de los ministerios, y yo he trabajado mucho como alto comisionado con equipos técnicos, es la necesidad de ir adaptando las políticas en función de los resultados que producen.
¿vale? Para incrementar su eficacia, básicamente, bueno, pues fundamentándolas en una nueva cultura de la evaluación de las políticas. Es decir, las políticas pueden ser, digamos, bueno, pues tener la mejor de las intenciones posibles, pero bueno, cuando chocan con realidades y con realidades muy complejas, pues muchas veces tienen que ser ajustadas de una manera incremental para que terminen cumpliendo aquello para los que se diseñaron las políticas. ¿De acuerdo? Yo creo que con esto más o menos cubro esos 20 minutos que me pedisteis, quizás incluso me he excedido, ¿no? No te oímos, no te escuchamos. Muchas gracias, Pau, por el resumen y por haberte ceñido bastante al tiempo. Ahora os pido a los demás que os ciñáis, pues eso, unos 4 o 5 minutos para que podamos tener una charlada buena con Pau. Entonces, en esta primera fase que hacemos siempre, os pediría a alguien que hicieseis una primera intervención. ¿Quién quiere intervenir ahora? Si queréis intervengo yo. Vale, Juan Carlos. José Luis. No, es decir, yo, Sí, sí. estando en lo general de acuerdo, claro, cuando uno ve que hay buena intención por parte del gobierno de coalición, aunque ahora hay momentos en que parece que están bastante más a la gresca que hace un tiempo atrás, y sobre todo por la fractura feminista y temas de feminismo. Es decir, en lo que es la lucha contra la pobreza, el Partido Socialista y entiendo que Podemos, con la ministra de Trabajo, como apuntabas muy bien, el tema de acabar y derogar la reforma laboral era fundamental. Y va pasando la legislatura y no estamos llegando ni siquiera a modificaciones sustanciales en esa modificación o en derogarla completamente para que la negociación colectiva, como decías, tenga un peso en los convenios colectivos y ese peso y esa negociación colectiva acorte, por lo menos en el trabajo, la brecha salarial y mejore las condiciones. Y esto al hilo de por qué no acepta este gobierno en este momento la subida del salario mínimo. La ha aplazado, tenía que aplazarla porque si no, no podría, se derogaba y hasta el año que viene no habría que aplicarla. Y el salario mínimo es fundamental para que la gente con menos renta tenga mayores ingresos. Y no es un problema de la crisis derivada de sanitaria, a mi entender, porque es decir, afecta, como digo, a la escala más baja de los salarios y afecta también a aquellas prestaciones que están ligadas al salario mínimo, por lo tanto a los más vulnerables. Y era fundamental el subirlo. Y además, cuando has hablado del IPREN, yo el IPREN es que lo tengo en mi vida, pero nunca he comprendido por qué existe y no también este gobierno progresista se plantea derogarlo y que sea el salario mínimo un referente y no el IPREN que alguien sacó hace un tiempo para que sea mucho más barato hacer prestaciones sociales y es algo que también había que derogar y eso sí que no lo he visto en ningún tema de los programas progresistas. Sobre todo es el salario mínimo, ¿por qué no se sube cuando era un compromiso político y desde luego va directo a mejorar la situación de los más vulnerables? Julián, cuando quieras. Bien, pues en primer lugar agradecer a Pau su presencia en esta nuestra charrada. Es una gozada tenerte entre nosotros y es una gozada oírte cómo explicas toda esta historia de la desigualdad de nuestro país, ¿no? Yo creo que ha sido bueno, nos has contado causas, nos has contado origen, nos has hablado de las dificultades que tiene nuestro país para compensar esa desigualdad, ¿no? Y bueno, básicamente estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Nuestro país es un país, desde luego, de los que con más riesgo de pobreza hay en Europa. Es escandaloso. Un 26% se habla de la... Es Luisa Carcedo, supongo que la reconocéis, la exministra de Sanidad. Ah, hola. Pues la verdad es que con esa mascarilla... La moda de los tiempos. No, sí. Seguimos en el despacho. Bueno, muy bien. Perdona, que te hemos interrumpido. No, bueno, la causa ha merecido la pena.
Bueno, decía que efectivamente nuestro país es un país con un nivel de pobreza grandísimo, de los más que tienen, creo que es el quinto país o sexto de la Unión Europea con más riesgo de pobreza. Llama la atención, tú has señalado ese tema, la cantidad de trabajadores pobres que hay en nuestro país, gente con empleo que tiene pobreza. Hablan de casi un 13% de gente con empleo Sí, sí. que tiene un salario mísero. Y no es solamente una cuestión de salario mínimo interprofesional, sino que también están las jornadas parciales, en fin, todo esto que está pasando. No hablemos ya de economía sumergida, que eso ni aparece en las estadísticas, ¿no? Pero apuntabas que había causas históricas, que había causas déficits de redistribución, de compensación. Fíjate que hay una cuestión que a mí sí que me preocupa mucho, y es origen de pobreza además, y es un problema serio, y es la estructura empresarial que tenemos en nuestro país. Tenemos una estructura empresarial muy basada en el sector servicios, cada día más además en el sector servicios, pero además en un sector servicios que no es precisamente avanzado, es un sector servicios vinculado a la hostelería, al comercio, a la limpieza, muy degradado, con salarios muy malos, con empleo muy volátil, y esto es un hándicap serio para lo que es una mejor producción de riqueza y una mayor distribución de la misma. No avanzamos en los servicios que pueden ser más avanzados, de nuevas tecnologías, de mantenimiento de los nuevos sectores, de desarrollos, en todo este tipo de cuestiones no estamos, se avanza, pero quizá no lo suficiente. Por eso, a mí me gustaría señalar, y un poco ver qué piensas también tú, Pau, de que además de todos estos esfuerzos que se están haciendo por llegar a las poblaciones más vulnerables y por compensar y no dejar nadie atrás, como se está diciendo, bueno, pues es que estamos en un momento en el que se producen unas políticas expansivas, más expansivas de la Unión Europea. Va a haber una asignación de fondos impresionante a nuestro país y a otros países. Y, sin embargo, me da la impresión de que no se está hablando mucho de ese cambio de sistema productivo tan necesario en nuestro país como elemento fundamental, además, para combatir la pobreza, ¿no? Fundamental. Se genera riqueza, pero además se distribuye a través de un elemento central, una parte muy importante de la redistribución, yo diría la más importante de la redistribución de la riqueza, es el empleo, un empleo bien remunerado, con derechos y que permite efectivamente que esos recursos vayan fluyendo a la gente. En fin, ¿qué hay de ese cambio de sistema productivo? Me parece fundamental para combatir la pobreza y también para generar cotizaciones y así compensar a todas aquellas gentes que, bueno, sí o sí se van a quedar de alguna forma excluidos incluso de un nuevo sistema productivo. Muchas gracias, Pau, y bueno, espero tu respuesta luego. Gracias. Demetrio, me parece que habías pedido la palabra. Luego Carlos. O bueno, o te paso, Demetrio. No sé. Vale. Sí, te oímos. Que Demetrio, sigue. Sí. Tenía problemas precisamente con el sonido y entonces en el descanso he tratado de arreglarlo y lo he conseguido, por lo que veo. Bueno, lo primero, saludaros desde Coruña. Yo he atendido la invitación que ha hecho Julián en su momento a través del WhatsApp y pues me parece un debate muy interesante. El ponente es magnífico y entonces, pues, bien, yo supongo que me admitís agradablemente, entonces... Encantadísimo, pues, Demetrio, encantadísimo. Bueno, vamos a ver, a mí me preocupa lo que estabais hablando, pero sobre todo también una historia que es, yo creo que importante, que es el retraso en la aplicación de cuestiones que tienen a la gente muy sensibilizada y por la cual recibimos críticas, no tanto por la parte de la derecha, sino también por parte de una parte de la izquierda, que dice que es totalmente insuficiente, que no llega a la gente, que va con mucho retraso, como es lo del ingreso mínimo vital y algunas cosas más. Yo creo que es importante, sobre todo porque además se han ido detectando cuestiones como que no llegaba a los sectores más desfavorecidos, precisamente, que son los que tienen más dificultad para acceder a la propia tramitación. Todo el tema de la falta de informatización de los hogares es importantísimo, el que la pandemia nos impide llegar personalmente y presencialmente a la administración para resolver los asuntos. Y yo creo que además precisamente muchas de estas personas que son las más
en mayores dificultades, incluso no tienen la posibilidad, o tienen mucha dificultad para tener una cuenta bancaria donde poder gestionar el propio ingreso. Yo creo que esas son cosas serias y donde realmente se demuestra la sensibilidad y la capacidad de actuación en la práctica de todas las medidas que se están tomando, que son muy progresistas, y que permitirían atender a sectores precisamente que necesitan mucho más de nuestra ayuda, de la ayuda de este gobierno de coalición. Y sin embargo, hay una sensación de que no se llega, que no se acaba de concretar todo eso que parece muy bien sobre el papel, pero que en la práctica está fallando. Entonces yo creo que, ¿cómo se está resolviendo precisamente todo ese atasco burocrático y administrativo que había ahí? Es lógico que la pandemia está causando muchísimos problemas. Es cierto que no hay personal suficiente porque la propia administración no ha ido cubriendo todas las bajas vegetativas que ha habido en todos estos años, de muchísima gente que se ha ido jubilando y sin embargo no se han cubierto nuevamente los puestos y por lo tanto la propia administración está desprovista de personal suficiente para atender, y entonces es una de las cosas que son preocupantes en este momento, ¿no? Gracias, Demetrio. Carlos, habías pedido la palabra. Sí. Le voy a poner un ejemplo y después voy a hacer una pregunta muy concreta. Con esto de la pandemia, nos hemos dado cuenta, desde el punto de vista del sector educativo, que la pobreza infantil ya se podía cuantificar. Nos hemos dado cuenta de que a través de la brecha digital veíamos que, según por comunidades autónomas, rondaba en torno a un 14% de chavalicos que no podían acceder a Internet cuando la educación iba a ser online. El Ministerio analizó la situación y bueno, a través de esos 2.000 millones de euros que aportó a las comunidades autónomas, satisfizo ese problema. Es decir, se le prestó un ordenador a cada uno de estos alumnos y, por tanto, el problema está latente, pero en concreto se ha podido resolver. Mi pregunta es muy concreta. De todas las medidas que está tomando el gobierno de coalición, ¿hay una evaluación por parte del gobierno para ver cómo está incidiendo en acabar con la pobreza o mejorar la vida de la ciudadanía y qué medida es la más significativa? Vale, pasamos a la siguiente pregunta. Mañana. Sí. ¿Quién interviene ahora? Si queréis contesto, que ya hemos acumulado aquí un... Déjame un poquitito de que hagamos las preguntas más que hay y contestas ya. Vale. ¿Intervienes? Sí. Sí. Bueno, aunque en el letrero aparece María, es que Sí, claro. compartimos el ordenador mi mujer y yo, que acaba ella una videoconferencia hace unos minutos y ahora me incorporo yo. Yo soy Manolo. Y saludar a viejos amigos que os veo en la pantalla, mi viejo amigo Carlos, a Ángel, que hacía muchos años quizás que no nos veíamos, a Mendy, a todos, y particularmente a un tal Demetrio Vázquez, querido Demetrio, que esta mañana tú y yo hemos polemizado en Facebook. Yo soy con el que hemos polemizado sobre el famoso matrimonio con posibilidades de divorcio, refiriéndonos al gobierno de coalición, ¿no? Pues Por las crisis actuales. Al final nos hemos identificado como compañeros, además del mismo sindicato, y nos hemos mandado un abrazo sin conocernos. Yo una pregunta más de carácter teórico. Yo he querido oír algo cuando, como te decía Pau, te he venido escuchando en el móvil, en el coche, y he querido ya oír algo de tu explicación de un tema conceptual que es que a mí me resulta difícilmente comprensible, pero que se produce y que de hecho se produjo en la crisis de 2008 y se está produciendo en esta, ¿no? Se dice, al salir de la crisis, los pobres son mucho más pobres
y eso es comprensible desde un punto de vista económico, socioeconómico, ¿verdad? Hay una situación de mayor pobreza y por tanto los pobres son mucho más pobres, se pierde el trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los ricos son mucho más ricos, ¿no? Ese desequilibrio que se acentúa en situaciones de crisis económica tan potentes como la pasada o la actual es algo que yo conceptualmente, que no soy economista ni sociólogo como eres tú, Pau, pero aquí sí que estáis personas entendidas en el tema, es algo que a mí me cuesta entender. Me gustaría que me lo aclarases. Gracias. Bueno, una última pregunta y ya pasas a responder, Pau. José Mendy, parece que habías pedido la palabra, ¿no? Yo también había pedido la palabra hace rato. Vale. Tú y yo ya hemos hablado. Cógela ya. Vale. De acuerdo, cualquiera de los dos. ¿Hablo yo, pues? Habla tú, pues, Ángel. Gracias. No sé si me he perdido algo porque he intentado entrar hace rato y no me dabais entrada. Yo pensaba que, en fin. De todas formas, yo quería hablar del ingreso mínimo vital porque precisamente estos días en un grupo que estoy de gente que se beneficia o se perjudica con estas cosas, estamos teniendo una serie de encuentros con los grupos políticos parlamentarios de Aragón, porque hay mucha gente muy cabreada, muy destrozada, muy deshecha, sobre todo porque yo sé que es difícil hacer las cosas y hacer las cosas en poco tiempo y en las condiciones que acaba de comentar el compañero de dificultades de personal que lo gestiona y demás. Pero yo creo que el ingreso mínimo vital está mal diseñado, por lo menos en dos sentidos. En el sentido de la escasísima cobertura que ofrece a la gente pobre, porque estamos hablando, se ha puesto un límite de pobreza que está por debajo de la pobreza extrema. O sea, el 40%, la línea del 40%, por debajo del 40% de la renta, el 40% serían alrededor de 500 euros, 500 y pico. Y ahora se está ofreciendo una cuantía de 400, me parece que 69 para este año 21. Eso es de una pobreza mucho más que pobreza extrema, considero yo, y lo considera mucha gente. Después, las condiciones de acceso es que las exigencias, y ya no estoy hablando de la dificultad de solicitar esta prestación por medios tecnológicos, con los sistemas abarrotados, en los locutorios, porque los servicios sociales no atienden, aparte de que en Zaragoza están cerrados, las oficinas del INS no pueden atender porque están saturadas. En los barrios, las redes solidarias de los barrios están gestionando esto con gente que no sabe, pero es que después las exigencias que se piden, hablabas antes de la pobreza infantil y de la pobreza entre los jóvenes, y resulta que buena parte de los jóvenes están excluidos de esta prestación. O sea, un joven de menos de 30 años tiene que estar ¿cómo se llama? Acreditar que vive solo, que lleva un año cotizando a la seguridad social, no puede entrar. Yo creo, efectivamente hemos trabajado juntos estas cosas y de hecho, cuando se pretendió hacer la renta básica social en Aragón, hubo un proceso de participación que después no resultó, pero por lo menos, yo no sé esta ley si habéis ofrecido la posibilidad de participar a gente de la calle, a gente que os dice, no me pidáis eso, no me pidáis que vivo, que solo se puedan dar 2 ingresos mínimos vitales en una casa donde están viviendo 5, porque se tienen que juntar los 5 para pagar el alquiler, pero 3 no podrán acreditar que están viviendo ahí y recibir el ingreso, en fin, etcétera. Entiendo los problemas técnicos que puede haber, pero políticamente yo creo que un gobierno como el, no sé si decir nuestro,
porque también estamos Unidas Podemos, pero esto corresponde, parece que esto le pertenece al PSOE, en fin, me parece alucinante. Os habéis estirado muy poquito, muy poquito, muy poquito. Y encima, y ya termino con esto, encima viene nuestro gobierno de Aragón y lo primero que hace es derogar el ingreso de aragonés de inserción, que está todavía aquel que se pretendió cambiar por la renta básica, lo deroga y aprueba una PARCO, una prestación complementaria que no está en funcionamiento porque no lo han desarrollado en reglamentos. La gente se da de leches por la calle. Por cierto, en la calle al ingreso mínimo vital le llaman la vital. La vital. ¿Ya te han dado la vital? Gracias. Pau, por favor. Vale, son muchos temas. Espero no dejarme ninguno. Voy a responderlos por orden, pero digamos seguramente en algún caso ya anticiparé lo que temas abordados por las últimas intervenciones, ¿no? Sí, Juan Carlos hablaba del salario mínimo interprofesional, sobre todo de que no se ha actualizado en 2021 y sobre la importancia de derogar la reforma laboral, que básicamente respecto a la reforma laboral coincidimos y yo creo que además, bueno, pues estamos al inicio de la legislatura y tenemos un programa en principio para desarrollar en 4 años. Sobre la reforma laboral ya se ha hecho alguna cosa, o sea, se ha derogado despidos por absentismo, digamos, se ha restringido esos despidos por absentismo y se está trabajando, me consta, por parte de la ministra en, digamos, pues eso, de derogar fundamentalmente los aspectos más lesivos de la reforma. También se está trabajando en una reforma del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, que, a ver, que hay que entender bueno, que hay que desplegar el programa, digamos, dentro de una legislatura, que se nos han acumulado muchísimos temas al principio, temas sociales que requerían atención inmediata y que muchas veces han llevado a aplazar otros temas, pero eso no significa que no se estén trabajando, se están trabajando en comisiones, se están haciendo proposiciones de ley y los decretos ya contienen en muchos aspectos, digamos, elementos que después se incorporarán porque no se trata solo de derogar, sino se trata de hacer una nueva legislación laboral, ¿no? Respecto al salario mínimo interprofesional, bueno, es verdad que a todos nos gustaría que el salario mínimo interprofesional fuera creciendo de manera ininterrumpida, pero hay que pensar que en los 2 últimos años creció en primer lugar un 22,3%, creo que fue, y después un 5%, es decir, que el salario mínimo interprofesional ha crecido muchísimo en los últimos 2 años. Es verdad que ha crecido todo lo que dejó de crecer durante el gobierno del Partido Popular, ¿no? Y en ese sentido estoy convencido de que seguirá creciendo el salario mínimo interprofesional. Pero yo os planteaba un principio que yo creo que está siendo muy importante en este gobierno, que es, bueno, que se evalúen las consecuencias de las medidas que se están tomando. Y para evaluar consecuencias muchas veces se tiene que tomar una determinada perspectiva temporal. Subir el salario mínimo interprofesional, y esto lo señalan muchos economistas, si se hace de una forma abrupta y, digamos, con una magnitud muy elevada, como la que hemos hecho, tiene sus riesgos. Tiene sus riesgos porque puede destruir tejido productivo que emplea a trabajadores, digamos, con salarios muy bajos. Y eso es un riesgo importante en una situación de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? En que hay determinadas empresas que ahora tienen a sus trabajadores en ERTE y que quizás no vuelvan
no vuelvan a abrir, ¿no? Entonces, estamos en una situación excepcional en que hay que ir con cuidado y digamos, sobrecargar a las empresas más de lo que se ha hecho en los últimos años con esta subida tan importante del salario mínimo interprofesional tiene sus riesgos. La voluntad de seguir aumentándolo existe. Acabamos, por ejemplo, de suscribir la Carta Social Europea. La Carta Social Europea nos obliga respecto al salario mínimo interprofesional. Eso no quiere decir que haya que hacerlo obligatoriamente de un día a otro. Tenemos que tener cuidado con apresurarnos con medidas que pueden tener efectos colaterales imprevistos, ¿no? Y sobre todo en una situación tan complicada como la que estamos, ¿no? Respecto a la pobreza laboral y cómo está asociada, que ha mencionado Julián, está asociada, digamos, a una determinada estructura empresarial, bueno, pues poco propicia para el empleo de calidad. Y yo creo que Julián tiene toda la razón, es decir, tendremos empleo de calidad en la medida en que sepamos transformar el tejido productivo, ¿no? Y en ese sentido los fondos de Next Generation pues plantean ahí una ventana de oportunidad que no hay que desaprovechar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues y yo creo que se ha puesto el foco en líneas de desarrollo bueno, del tejido productivo que pueden ser muy interesantes, ¿no? O sea, se habla de digitalización, vamos a ayudar a las empresas a digitalizarse, vamos a ayudar a transformar la economía del carbono en una economía verde, digamos, a propiciar el desarrollo de nuevas energías. Hay otros sectores empresariales muy interesantes que pueden, digamos, generar más valor añadido y empleo de mayor calidad, ¿no? Pues estoy pensando, por ejemplo, en el sector farmacéutico ligado a la investigación, ¿no? Digamos que no estamos condenados en España por el hecho de ser españoles a tener un mercado de trabajo de baja calidad. Y quiero recordar solo que no toda España tiene las tasas. Te has quitado el micrófono. No sé qué ha pasado. Ahora se me escucha, ¿no? No sé desde cuándo no se me escuchaba. Se te escucha, Pau. ¿Sí? Se te ha escuchado, pero muy poquito. Vale. 5 segundos. Sí, bueno, que digo que no estamos condenados a tener una estructura empresarial, digamos, que genere empleo de mala calidad. Hay comunidades autónomas que tienen tasas de temporalidad y de precariedad relativamente bajas comparadas con la tasa agregada, ¿no? Pensar, por ejemplo, en el País Vasco, ¿no? Que tiene pues, una tasa de temporalidad mucho más baja que el resto del Estado, y eso está ligado a un perfil específico de su sector productivo, ¿no? Bueno, ingreso mínimo vital. Bueno, sí, es verdad. El despliegue ha sido muy complicado y me refiero ahora más a Demetrio que a Ángel. El despliegue ha sido muy complicado. Hay que pensar que el despliegue se realiza en pandemia, en una situación, digamos, totalmente excepcional, con buena parte de los funcionarios trabajando, digamos, desde casa, telemáticamente, con una capacidad administrativa, y se ha dicho, bastante tocada por los años de recorte, con plantillas envejecidas por el hecho de que en buena medida no ha habido una renovación adecuada de las plantillas durante mucho tiempo. Bueno, con colaboración de algunas comunidades autónomas más que de otras, de algunos municipios más que de otros, es decir, es una renta complicada porque bueno, el traspaso de datos dependía en buena medida de las comunidades autónomas, al menos de los antiguos beneficiarios de rentas mínimas, y algunas han estado más interesadas que otras en desprenderse, digamos, de sus beneficiarios. Bueno, los municipios también participaban y no siempre se ha encontrado
toda la colaboración del mundo. Y después un factor que ha mencionado Ángel, la complejidad de la población atendida. Y en este sentido hay que entonar un cierta mea culpa, porque, bueno, pues estructuras administrativas que no estaban acostumbradas a trabajar con población vulnerable, de repente se han visto gestionando, digamos, prestaciones que tienen una naturaleza muy diferente a las prestaciones que habitualmente gestiona el Instituto Nacional de Seguridad Social, ¿no? Y en ese sentido ha habido rigideces burocráticas que han hecho que, bueno, pues no se avanzara todo lo rápidamente que se quería, ¿no? De todas maneras, debo recordar una cosa que yo creo que el ministro ha señalado muchas veces, y es que el despliegue de las rentas mínimas y el despliegue en general de muchas prestaciones, y sobre todo de prestaciones, como digo, con beneficiarios, con titulares, digamos, tan diferentes como esta, pues siempre lleva su tiempo. Lleva su tiempo y siempre hay un sector importante de la población a la que no se llega, ya sea porque no está en el radar de los servicios sociales, ya sea porque no está en el radar de las entidades sociales colaboradoras, ya está porque no quiere estar cubierta por este tipo de prestaciones, porque quizás está llevando a cabo algún tipo de actividad económica informal y no quiere, digamos, ser supervisado por la administración pública, ¿no? Es decir, esto es lo que en terminología técnica se llama la tasa de take-up. Evidentemente, la tasa de take-up es baja todavía, pero avanza, digamos, a un ritmo, bueno, llamativo al menos. Es decir, cada mes se incorporan 30, 40, 50.000 usuarios más, y digamos que en los últimos meses no ha caído el ritmo de incorporación de personas al ingreso mínimo vital, es decir, se mantiene y es previsible que se mantenga. Y Ángel probablemente tiene razón en el sentido de que se han planteado muchas rigideces. Yo señalaría de todas maneras como bueno, pues elemento a destacar es que por primera vez esas rigideces se corrigen sobre la marcha. Y en ese sentido, yo creo que el Ministerio de Inclusión está siendo muy flexible para incorporar todos los diagnósticos y las recomendaciones que se están haciendo. Es decir, estos diagnósticos y recomendaciones que están apareciendo constantemente están siendo incorporados al proceso de elaboración de la política, que no es un proceso cerrado. Es decir, se han aprobado, yo creo que son 4 decretos con elementos modificando el diseño inicial del ingreso mínimo vital. Ángel ha mencionado las dificultades de llegar a personas que conviven, digamos, en un mismo hogar. Bueno, es verdad que las personas que en el ministerio diseñaron el ingreso mínimo vital, que tuvieron que hacerlo deprisa y corriendo, porque también os he de decir que el ingreso mínimo vital que habíamos diseñado en la Secretaría Federal de Política Social del PSOE y después en el Alto Comisionado, era un ingreso mínimo vital que se iba a desplegar en 4 años. En 4 años, digamos, para convertirse en una medida estructural que fuera fruto de la incorporación de ideas, como dice Ángel, de la incorporación de ideas que aportaran, pues eso, las ONGs, que aportaran los expertos, que aportaran los beneficiarios. Te pido que vayas abreviando un poquito. Vale. En todo caso, el ingreso mínimo vital se tuvo que diseñar en unos meses, digamos, la puesta en marcha inmediata, cosa que no estaba previsto. Básicamente porque tenía que atender a una situación de emergencia no prevista, ¿no? Y en ese sentido, bueno, se han producido problemas. Yo creo que lo más importante es señalar que son problemas que se están corrigiendo, ¿vale? Respecto al tema que ha planteado Carlos sobre la pobreza infantil. Bueno, se han tomado muchas medidas de mucho calado. Yo creo que algunas son muy importantes. Es decir, medidas que tienen que ver con bueno, la LOMCE, la reforma
de la ley educativa, la LOMLOE, que reforma la LOMCE, y que atienden fundamentalmente a los problemas de progreso educativo de los colectivos más vulnerables, digamos, medidas de acompañamiento, escuela infantil, bueno, medidas en muchos frentes. Desde el Alto Comisionado también se están impulsando medidas de lucha directa. Se mejoraron las prestaciones por hijo a cargo cuando yo estaba en el Alto Comisionado, a pesar de trabajar con un presupuesto de Montoro. Bueno, se hizo el esfuerzo. El tema conceptual que ha planteado Manolo sobre los pobres como los grandes afectados por la crisis es cierto. Más que los ricos como beneficiarios de la crisis, al menos en España no se produjeron grandes procesos de enriquecimiento de los más ricos, pero es verdad que se recuperaron enseguida, que no cayeron tanto y que se recuperaron enseguida, ¿no? Y arrastramos, digamos, un incremento de la pobreza que es resultado de la crisis anterior y que se puede sumar a la crisis que viene, que aparece en este momento. Respecto al planteamiento, digamos, más bien pesimista y negativo de Ángel, yo prefiero ver la botella medio llena. Tenemos un sistema de garantía de ingresos que aspira a llegar a 850.000 hogares. Recuerdo que en el mejor momento de la crisis anterior se llegó a poco más de 250.000 hogares allí abajo. Ya hemos superado esta cantidad, lo que se suma al hecho de que muchas prestaciones prestaciones autonómicas de rentas mínimas siguen su curso, o sea, se mantienen, y los beneficiarios van a ir incorporándose poco a poco al ingreso mínimo vital, pero no quiero dejar de mencionar que el ingreso mínimo vital se concibió como una garantía de ingresos que sirviera como suelo mínimo para todo el Estado, y que después podían venir las comunidades autónomas con el dinero que se ahorraban de sus rentas mínimas a complementarlo en aquellos aspectos en que no hubiera, digamos, una cobertura suficientemente generosa. Es decir, que es posible que los 460 euros a los hogares a los hogares solos o donde solo vive una persona sean demasiado poco dinero. Pau, por favor, ves abreviando, que hay una sí, sí, bueno, en todo caso yo ya puedo resolver, digamos, las dudas concretas sobre el ingreso mínimo vital con Ángel. Y nada, recojo otros comentarios porque supongo que tiempo para respuestas ya no habrá. Sí, sigue hablando un poquitín. Anabel, tienes la palabra, pero sé muy breve, por favor. Sí, voy a ser muy breve. Yo voy a hacer una aportación que, bueno, la verdad es que la falta de funcionarios en la seguridad social es un mal endémico que viene ya desde principios de los 90, cuando no se hizo ya entonces, o sea, desde todos esos años se lleva sin renovar en serio las plantillas. La población está envejecidísima, la media de edad es de 50 y muchos años, o sea, lo peor para una situación en la que hay que adaptarse tecnológicamente. Esto para empezar. Pero es que además hay pocos, muy pocos. Es imposible dar abasto en esta situación y efectivamente una de las cosas en las que has dado la clave, que el otro día me lo comentaba también un amigo psicólogo, el problema es que se han tenido que tramitar una prestación unos funcionarios que están elegidos para tramitar determinado tipo de prestaciones y no para atender un determinado público que va en estado de desesperación. Y eso es uno de los mayores problemas que se está encontrando. Entonces, simplemente entiendo que una prestación como esta, que lógicamente tiene que ir comprobándose cómo va evolucionando y para eso se necesita tiempo, ha tenido que ser a prisa y corriendo una situación en la que se ha caído muchísima gente en ella. Ese es el problema. Pero desde luego sí que creo que hay que intentar abordar bien el funcionariado, la cualificación y también otra cosa muy importante, el sistema que tiene ahora mismo la Seguridad Social para dirigirte a él a través de forma telemática no es demasiado intuitivo. Incluso personas que tienen hábito de manejarse con redes tienen dificultades, con lo cual personas que están desesperadas, con problemas y demás, todavía es más complejo. Entonces, espero que las soluciones lleguen y desde luego, insisto, lo primero es que haya más personal.
No tengo nada que añadir Pau. porque estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Estoy totalmente de acuerdo y bueno, pues yo creo que hay voluntad de hacer esos ajustes, ¿no? O sea, si el sistema no es intuitivo, y yo creo que hay voluntad de detectar cómo hacerlo más intuitivo. Bueno, estamos ya, nos quedan solamente 2 minutos. Quería que la pregunta fuera un poquitín de lo que hemos hablado hasta ahora. Y todo esto que hemos estado hablando hasta ahora está generando un clima social importante. ¿Cómo valoras tú esta violencia que está dando en estos momentos y hasta qué punto no es precisamente el que los problemas administrativos y de otro tipo no hayan permitido que la solución llegue realmente a las personas más vulnerables? ¿Cómo lo ves, Pau? Un minuto, te queda solo. Bueno, a ver, yo obviamente soy consciente del clima de crispación, muchas veces también alimentado políticamente y al que muchas veces sucumbimos como consecuencia de esas tensiones interesadas que algunos intentan, digamos, instalar en la sociedad. Pero es evidente que estamos en una situación económicamente complicada y a la que se une una situación que genera, digamos, malestar y, bueno, insatisfacción psicológica por el hecho de que, bueno, pues no nos podemos reunir con la gente como quisiéramos reunirnos, no podemos, digamos, llevar el tipo de vida que llevábamos cotidianamente. Dentro de estas condiciones, bueno, pues yo creo que el gobierno se está manteniendo con una cierta robustez, con una cierta solidez, es decir, no parece que haya desgaste electoral de ninguno de los dos partidos en el gobierno, a pesar de que a veces... 20 segundos, Pau. Pues nada, pues fundamentalmente agradeceros a todos esta charrada. Me hubiera encantado hablar mucho más, responder a muchas más preguntas y siento haberme extendido, pero eran muchas preguntas. No, al revés. Muchísimas gracias a ti y no te has extendido, pero el tiempo es limitado siempre. Sí, lo entiendo. Pedimos pues de nuestros participantes que estáis aquí y de nuestros oyentes a posteriori y os deseamos que poco a poco se vaya resolviendo todos estos temas. Estupendo. Pues un